Tú, si estás estudiando ingeniería de sistemas o ingeniería de software, pero no tienes ni idea de qué es Scrum, estás en graves problemas. Hoy en día, para que puedas conseguir un trabajo, o ya sea que quieres avanzar un proyecto y quieres lo mejor para tu proyecto, no basta con solo saber de códigos y de base de datos. Tienes que aprender Scrum ahora mismo. Y no lo digo yo, lo dicen las más grandes empresas. Busca en LinkedIn en cualquier empleo, cualquiera que esté relacionado a ingeniería de sistemas, o a programación, o a desarrollo de software, y absolutamente todos te piden Scrum. Pero volviendo a lo del tema, no tienes ni idea de qué es Scrum. No te preocupes, para eso estoy yo. He decidido preparar el mejor curso de Scrum para principiantes. En este curso te voy a enseñar desde cero hasta temas muy importantes en Scrum que te van a preguntar en una entrevista laboral. Así que si estás listo para comenzar con este maravilloso mundo y convertirte en un programador del top 1%, quédate en este curso. Para comenzar con Scrum, para entender qué es Scrum, primero tienes que saber algo muy importante. Son las metodologías ágiles. Pero bueno, ¿qué son las metodologías ágiles? Bueno, básicamente son un enfoque en la cual se van a aplicar un conjunto de técnicas que se basan en dividir un proyecto en varias partecitas. A lo que me refiero es, tú normalmente, por ejemplo, conversas con un cliente, le quedan en hacer que le vas a hacer un sistema. Entonces, lo ideal sería que el cliente te dice todos los requerimientos, ¿no? Oye, mira, sabes, quiero que le agregues esto y quiero que hagas tal con mi sistema. Bien, entonces, pasando, digamos, tú le dices ya, en 3 semanas te tengo listo el proyecto. Pasan esas 3 semanas y le dices ya en 4 semanas. Bien, quedan en 4 semanas. En un mes le presentas el proyecto. Pasa un mes y tú recién le das ese proyecto al cliente. Bien, pero ¿qué pasaría si cuando tú le presentas ese proyecto al cliente, el cliente tal vez no le gusta tal cosa? Oye, ¿sabes qué? Esta cabecera no me gusta el color, quiero que lo cambies. Este botón no me gusta el diseño. Esta tabla quiero que le agregues otro tipo de diseño. Y pueden haber muchísimas controversias, muchos problemas que puedes tener con el cliente. Entonces, por ello nacen las metodologías ágiles, porque básicamente son un conjunto de técnicas, un enfoque en la cual tú le vas a aplicar a tus proyectos y se basan en dividir todo tu proyecto en pequeñas partes. A lo que me refiero son en trabajos cortos. En cada trabajo corto tú le vas a presentar una parte del proyecto al cliente. Por ejemplo, tú puedes decirle que en una semana le vas a presentar tal cosa al cliente. Luego en la siguiente semana, que serían 2 semanas, le vas a presentar otro requerimiento. En la tercera le presentas otro requerimiento y en la cuarta le vuelves a presentar otro requerimiento. A diferencia del primer sistema, bueno, el primer ejemplo que te mostré es que tú entregabas todo después de 4 semanas. Pero no, aplicando las metodologías ágiles o una metodología ágil, lo que tú vas a hacer es dividir todo el trabajo en pequeñas partes, ¿bien? En ciclos muy cortos. Y en cada ciclo le vas a presentar o le vas a mostrar algo al cliente. Y bueno, resumiendo un poco todo esto, sería una metodología, un enfoque de trabajo un enfoque de trabajo y organización en la cual los proyectos se van a dividir en pequeñas partes que se van a completar en semanas. Bien, eso sería una metodología ágil. Quiero aclararte que en el mercado existen muchas metodologías ágiles, bien, existen varias. Y la más popular de todas, ¿cuál es? Pues obviamente es Scrum. Por ello en este curso vas a aprender Scrum desde cero. Así que lo primero era tener claro qué es una metodología ágil. Bien, ahora que ya sabes qué es una metodología ágil, quiero hablarte un poco sobre el desarrollo ágil versus el desarrollo tradicional. Bien, para ello, aquí te he mostrado hace un momento también, te hablé sobre un ejemplo en el desarrollo tradicional y en el desarrollo ágil. Pero ahora vamos a verlo más a detalle. Acá por pantalla tú puedes ver en la figura acá que está en la parte izquierda, ves que está tipo rectángulos y en el otro cuadraditos. Bien, primero tenemos lo que es el desarrollo tradicional, el desarrollo que todos conocemos, ¿verdad? Bien, entonces, en el desarrollo tradicional, lo que se hace normalmente es definir una lista de requerimientos, que puedes ver por pantalla, por algo está así en rectángulos. Entonces tú tienes una lista de requerimientos. Y toda esa lista es la que se hace al principio con el cliente en el desarrollo tradicional y luego, después de 4 semanas, le vas a presentar ese sistema con todos esos requerimientos. Bien, o sea, imagínate que en 4 semanas no le vas a hablar a ella y te vas a presentar. No sería lo mismo que estar viéndose constantemente. Entonces, el desarrollo ágil se trata de eso. Se trata de crear productos que respondan a las necesidades del cliente constantemente. Y para ello se explican técnicas, que son dividir todo en trabajos cortos, en trabajos pequeños, en pequeños intervalos de tiempo. O mejor dicho, en pequeños periodos, no intervalos, sino periodos de tiempo. Bien, entonces,
Al costado, en la parte derecha, puedes ver lo que son las metodologías ágiles, en la cual vas a dividir los requerimientos en listas más pequeñas. ¿Ver? En este caso serían cuadraditos. Cada cuadradito sería como una lista de requerimientos. Es muy diferente. Estás dividiendo todas las tareas en varias partes. Entonces, esa es una de las principales diferencias que existen entre el desarrollo ágil y el desarrollo tradicional. Así que eso tenlo en cuenta. Otro punto muy importante entre el desarrollo ágil y tradicional es que, por ejemplo, en el desarrollo tradicional tú vas a dividir todo en fases. Pueden ser las fases de investigación, especificación, diseño, desarrollo y testeo. Bien. Y bueno, se va a dividir. Pero en el desarrollo ágil se va a dividir exactamente igual. Pero cada fase se va a dividir en más fases. Bien. Como te lo expliqué al principio. Algo que tienes que comprender es que con el desarrollo ágil todo va a estar en pequeñas etapas, en ciclos cortos. Entonces cada etapa se va a dividir en ciclos más cortos, que verían acá los cuadraditos. Así que esa sería la principal diferencia que hay entre las metodologías tradicionales o el desarrollo tradicional y aplicando el desarrollo utilizando una metodología ágil. Y esa sería una diferencia o algunas diferencias básicas entre el desarrollo tradicional y el desarrollo ágil. Bien, ahora que ya sabes la diferencia entre el desarrollo tradicional y ágil, vamos a ver un poco el manifiesto del desarrollo ágil. ¿Qué es un manifiesto? Bueno, este básicamente sería como un documento que te va a establecer una serie de reglas, de principios que se tiene que seguir cuando estás trabajando con una metodología ágil, como sería Scrum. Bien, individuos, interacciones sobre procesos y herramientas. Este primer principio del manifiesto quiere decir la forma o cómo interactúan todos los que participan en este proyecto o en un proyecto. A lo que me refiero es los desarrolladores de software, los diseñadores, el usuario final, el cliente, todos, absolutamente todos los miembros, cómo ellos interactúan entre sí. Por ello, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Es muy importante que todos se lleven muy bien en este sistema, si no, nada va a poder funcionar. Software funcionando sobre documentación extensiva. Algo muy importante y algo de los que se caracteriza las metodologías ágiles es que se centra en entregar software de manera continua al cliente. Bien, desarrollar software que se adapta a las necesidades del cliente, a las necesidades de su producto. Entonces, software funcionando sobre documentación extensiva. Es importantísimo que tú le des el software funcionando. Como te lo expliqué, cuando tú aplicas una metodología ágil, lo más probable o lo que se hace es que divides en pequeñas partes, en pequeños periodos, y en cada periodo tú le vas a devolver una parte de ese proyecto o le vas a mostrar una parte de ese proyecto. Entonces, por ello le colocas aquí software funcionando sobre documentación extensiva. Bien, es lo importante. Aquí lo que interesa es que el software esté funcionando. Y obviamente que también vamos a ver en un momento que importa cómo está este software diseñado. Obviamente no vas a escribir código con malas prácticas, no. También dentro de las metodologías Scrum se van a aplicar otros criterios, otras metodologías, bien, el cual te van a permitir escribir un buen código, tener un buen sistema. Pero lo importante de Scrum es esto: software funcionando sobre documentación extensiva, bien. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Es importante que tú generes una relación de confianza con el cliente, ¿verdad? El cliente tiene que tenerte confianza, bien. Entonces, por ello es muy importante. Algo que te quiero aclarar es que todo lo que te estoy mencionando es del manifiesto ágil. ¿Bien? Aquí te voy a dejar el enlace oficial para que puedas ver y analizar tú también este manifiesto, que son una serie de principios que se establecen que tiene que seguir cualquier metodología ágil. Y una de ellas es Scrum, obviamente. No quiero que confundas. Scrum es una metodología ágil, pero existen varias. En el mercado existen varias. Y la más popular es Scrum. Respuesta ante el cambio. Es importante que seas receptivo, ¿bien? Es importante que seas receptivo, que seas proactivo. Y la respuesta ante el cambio es que te adaptes a lo que quiera el cliente. Por ejemplo, el cliente no le gustó tal parte del sistema y te dice tal cosa. Bien, entonces tú tienes que adaptarte, ¿verdad? Tienes que estar dispuesto a darle una respuesta ante el cambio. Así que este sería el manifiesto ágil. Serían unos principios que se establecen y que tienen que seguir todas las metodologías ágiles. Ahora déjame hablarte de los 12 principios ágiles. Los 12 principios que existen y que se tienen que seguir cuando estás implementando una metodología ágil. Bien, satisfacción al cliente. Como lo dije desde un principio, lo más importante acá de esta metodología es que tú desarrolles software, el equipo desarrolle software
que satisfacen a las necesidades del cliente. Entonces tú tienes que satisfacer esa necesidad del cliente, que es ver su producto, ver su sistema, lo que te está pidiendo. Entonces es muy importante que le des entregas continuas a este cliente. Los cambios, obviamente que te lo comenté hace un momento, es importante que te adaptes a cualquier cambio que te pida el cliente. Tal vez te pueda dar un feedback, no me gustó tal parte, entonces tú tienes que adaptarte a todo. Es muy importante los cambios. Software funcional. No basta con solamente darle el producto a tu cliente. Tienes que entregarle un software funcionando, el software ejecutando, que el software todo esté funcionando en el sistema. Ya sea, por ejemplo, un sistema para gestionar libros, bien, o un sistema para gestionar usuarios. Tú no le vas a entregar obviamente ese sistema y el cliente quiere eliminar un usuario, digamos, y le sale un mensaje de error. No encuentra la base de datos. Una broma. Bien, eso es un completo error. No le puedes entregar ese software. Tú tienes que entregarle un software funcionando. Y para ello tienes que aplicar la metodología Scrum que te voy a enseñar en un momento. Lo que estamos viendo ahora mismo son las metodologías ágiles. Porque sabemos que Scrum es una metodología ágil y existen varias. Entonces, primero comprender un poco los principios de una metodología ágil, un poco su manifiesto y en qué se basa. Colaboración. Es importante que exista una colaboración entre todos los miembros del equipo y también obviamente entre el cliente y el que se encarga de negociar con el cliente. Y tiene que existir una colaboración entre todos los miembros del equipo. Individuos motivados. Mira, en Scrum hay roles, existen muchos roles. Bueno, no muchos, sino existen 3. Pero en un momento lo vamos a ver. Y uno de ellos es que existe un líder. Existe un líder en todo el equipo. Ese líder es aquel que tiene que encargarse de que todos los individuos estén motivados. Para ello, este líder tiene que ser alguien optimista, alguien que sea siempre positivo. No puedes tener aquí a alguien negativo, alguien que siempre vea el lado malo de las cosas. No, entonces tú necesitas tus individuos motivados. Para desarrollar un buen sistema, un buen software, un buen producto, necesitan individuos motivados. La comunicación cara a cara. Bueno, según la ciencia, es el método más efectivo que existe. Es la comunicación cara a cara entre todos los miembros del equipo e incluyendo con el cliente. El siguiente principio sería el progreso. Bueno, este principio básicamente indica que el software funcionando es la medida de todo el progreso. Bien, pasemos al siguiente. El siguiente sería el desarrollo sostenible. Bueno, ¿a qué me refiero con el desarrollo sostenible? Lo que quiere decir es evitar lo que es el agotamiento en todo el equipo. Bien, para ello es muy importante que estemos concentrados, bien, se esté desarrollando todo, pero hay que promover buenos hábitos para tampoco sobrecargar o saturar el trabajo a los desarrolladores, al equipo y a todos los miembros. La mejora continua. Bien, cuando tú utilizas Scrum, vas a seguir ciertas técnicas, en la cual vas a hacer reuniones, vas a poder analizar tal cosa y muchas cosas, van a poder sacar muchos feedbacks. Entonces la mejora continua es importante. Siempre tienes que aplicar las mejores prácticas al sistema, siempre tienes que darle un buen producto al cliente. No solamente se trata de entregar rápidamente ya el producto, no, hay que seguir buenas prácticas, hay que seguir ciertos patrones. Entonces en esto se basa la mejora continua. La simplicidad, bueno, progreso, desarrollo sostenible, mejora continua. La simplicidad. A lo que me refiero, como lo dice su propio nombre, hay que ser simples. Hay que enfocarnos y priorizar lo más importante. No hay que evitar llenarnos de demasiadas tareas, demasiados requisitos y simplemente enfocarse en lo más importante y priorizar lo más importante. La autoorganización y autoevaluación. Bueno, la autoevaluación quiere decir que el equipo es capaz de poder evaluarse a sí mismo, van a evaluarse a todos y van a poder perfeccionarse, van a poder mejorar continuamente. Y en autoorganización es que un equipo puede aplicar las mejores arquitecturas, los mejores diseños para desarrollar el producto. Bien, estos son un poco los 12 principios ágiles. ¿Sí? También puedes tenerlo en cuenta, puedes apuntarlos, pero estas son las bases. Bien, en conclusión estamos viendo un poco en qué se basa la metodología ágil, en satisfacer al cliente, en entregas continuas, en dividir todo el trabajo en varios periodos de tiempo, ¿verdad? Puede ser de una semana, 2 semanas. Tener un buen líder en el proyecto, en el equipo, tener un buen líder que esté motivado, que exista una colaboración entre todos, bien, una comunicación cara a cara. Estos son los principios ágiles y también un poco el manifiesto. Pero ahora sí vamos a lo importante. Lo ideal y lo importante, lo más importante. ¿Qué es Scrum? Bueno, Scrum es el método ágil
de desarrollo más utilizado en todo el mundo. Bien, se presentó en los años 95 y al día de hoy es un gran número de equipos lo usan, prácticamente todos en el mercado. Pero bien, ¿por qué lo hace tan especial? ¿Qué es lo que tiene Scrum que lo hace tan especial en el mercado? Para entender esto, primero veamos un ejemplo con un equipo de Ruby. ¿Por qué Scrum viene de un equipo de Ruby? Scrum es una formación táctica en el juego de Ruby, en la cual los jugadores se agrupan para luchar en posesión del balón. Listo. Esto es algo que probablemente hayas visto en las películas, en videos de YouTube o simplemente seas fan de este deporte. Si eres fan de este deporte lo vas a entender. Bien, entonces, todos los miembros de un equipo se van a juntar para el balón. Pero ¿qué pasaría si los miembros del otro equipo vienen en conjunto para atacar a los miembros actuales? Bien, ellos van a seguir ciertas tácticas. Todos están como sincronizados. Ellos ya saben, tienen ciertas tácticas planeadas. Y si viene el otro equipo a atacarlos, ellos ya saben cómo reaccionar porque tienen tácticas. Ellos siguen principios. Entonces, Scrum es muy parecido. Por ello se le llama Scrum. Scrum, todo el equipo, bien, todo el equipo siempre va a estar interactuando. Como te lo dije hace un momento en las metodologías Scrum, la colaboración es muy importante. Bien, todo el equipo siempre va a estar interactuando. Entonces, Scrum es el método ágil de desarrollo más utilizado por eso mismo. Y vamos a ver un poco los componentes de Scrum, qué es lo que se hace. Así que comencemos. Primero, como lo mencioné hace un momento, trabajo en equipo y colaboración, estrategia y planificación, iteración y adaptabilidad, roles y responsabilidades. Todo esto lo vamos a ver ahora mismo. Lo más importante es el trabajo en equipo y los roles. En Scrum existen roles. ¿Pero qué roles existen? Existen lo que son los de Scrum Master, los Product Owner y el equipo de desarrollo. Pero antes de ver lo que es estos roles, primero quiero hablarte de la teoría de Scrum. Esto sería muy similar a los 12 principios ágiles, pero esto se aplica a Scrum. Básicamente son como 3 principios que podemos ver: transparencia, inspección y adaptación, que se tienen que seguir para que Scrum cumpla con todos los requisitos. Bien, para que se pueda implementar Scrum de una manera muy exitosa y satisfactoria. Transparencia es importante, es una característica que se basa en la accesibilidad del proyecto. Es importante que este proyecto sea entendible por cualquier miembro del equipo. Bien, entonces por ello se le llama transparencia, que sea comprensible, que esté disponible y sea accesible para cualquier miembro del equipo. Bien, entonces implica que toda la información sea muy relevante y entendible y accesible. Eso es lo primero, que es la transparencia. La inspección, bueno, esto indica examinar cuidadosamente todo el producto para evaluar su calidad y para ver qué se le puede mejorar. ¿Sabes qué? Mira, puedes agregarle tal cosa, puedes mejorar tal cosa. Bien, en esto se basa lo que es la inspección. Para ello tú sabes que aquí en Scrum ya tienes la idea de que aquí se trabaja se trabaja en varios ciclos, en varios periodos de tiempo, por decirlo así. Entonces, la inspección la vas a estar aplicando constantemente. Constantemente vas a estar revisando el proyecto, viendo qué le puedes mejorar. Siempre va a haber reuniones. Eso tienes que tenerlo claro, porque te lo mencioné al principio. Te mencioné un poco la diferencia entre el desarrollo tradicional y el desarrollo utilizando una metodología ágil como la que es Scrum. Por ello es importante que sea siempre entendible, sea transparente, porque siempre van a haber inspecciones. Siempre vas a inspeccionar ese proyecto, vas a revisarlo, vas a ver qué nuevos requerimientos le puedes agregar, qué puedes mejorar. Entonces por ello tiene que ser transparente, tiene que ser entendible. La adaptación, bueno, esto quiere decir que este producto, este proyecto esté disponible para poder adaptarlo constantemente, porque si tú lo primero tiene que ser entendible, así que tiene que ser transparente. Luego tienes que aplicar lo que es la inspección, o sea, tienes que revisarlo. Y una vez que lo revises, tú vas a sacar las partes que puedes modificar, que puedes agregar, que puedes mejorar. Entonces tiene que ser adaptable, porque tiene que ser adaptable a los cambios que tú le vas a agregar. Entonces es muy importante. Esta capacidad te implica ajustar y mejorar continuamente el proceso de desarrollo. Bien, así que estas serían 3 pilares fundamentales que existen en la teoría de Scrum. Pero ahora veamos el Scrum Team. Las personas que conforman un equipo de Scrum. Bien, ahora sí vamos a comenzar con lo bueno. Ya vimos un poco qué es Scrum, un poco la teoría de Scrum, en qué se basa, qué es una metodología ágil. Scrum es un tipo de metodología ágil que se basa en ciertos principios para entregar el software constantemente y se va a dividir en ciertos ciclos o periodos de trabajo. Bien, ya tenemos en cuenta eso. Ahora,
¿Cuál es el equipo o quiénes son los miembros que conforman Scrum? Para ello se le llama Scrum Team, es el equipo de Scrum, son los miembros que van a trabajar en este proyecto. Bien, Scrum Master, Product Owner y Developers. Cada uno tiene roles y funcionalidades específicas que lo vamos a ver ahora mismo. Bien, comencemos con el Scrum Master. ¿Qué es esta persona? Primero, él es el miembro principal. Él es el miembro principal de todo el proyecto. ¿De qué se va a encargar? Se va a encargar de que tú o todos los miembros del proyecto implementen y sigan todas las reglas que hemos visto hace un momento de Scrum. ¿Y cuáles son? Bueno, retrocediendo. Son los principios ágiles primero. Tienen que seguir los principios ágiles. Satisfacción al cliente, cambios, solo va funcionando, comunicación cara a cara, todo, absolutamente todo. Y también que siga lo que es la teoría de Scrum, lo más importante. Que sea un proyecto transparente, que sea entendible, que se pueda realizar una inspección, bien, y que sea adaptable. Todo esto se va a encargar el Scrum Master. Y obviamente tiene más roles, pero uno de ellos es que el enfoque, bien, es responsable de que todo el proyecto siga las metodologías de Scrum, siga los principios de Scrum, la teoría de Scrum. Bien, eso es algo importante del Scrum Master. El siguiente es que es el miembro principal de Scrum, cuyo principio enfoque es ayudar a facilitar y optimizar el proceso de Scrum. Entonces, él va a ser como una guía, le va a indicar a los demás miembros, oye, mira, tienes que seguir tal principio, tienes que hacerlo de esta forma, ¿no? Es como un guía, un mentor. Bueno, es responsable de unir todo y garantizar que el Scrum se esté haciendo bien. O sea, es el que se encarga de ver que todo el proceso de Scrum esté funcionando bien. Así que este es el Scrum Master. Bien, otras tareas que puede tener: planificar la implementación de Scrum junto con la organización. Bien, como te lo mencioné hace un momento, él se va a encargar de planificar cómo los demás miembros van a implementar Scrum. Listo. Asistir al Product Owner, saber cómo organizar el Product Backlog. Bien, primero, como te lo expliqué hace un momento, sería como un guía. Entonces, él también tiene que asistir a otros miembros. Bien, tiene que ayudar a otros miembros a seguir todos los principios de Scrum. Bien, entonces, por ello es muy importante que tengas en cuenta que este es el Scrum Master. Facilitar los eventos, así como se encarga de planificar, de ayudar. Bien, él es el líder que te expliqué hace un momento. Él también se encarga de motivar a todos los miembros. Tiene que ser alguien muy positivo, con muy buenas vibras, con muy buenas energías, para que pueda motivar a todos. Facilitar los eventos, él se va a encargar de organizar también todos los eventos, se va a encargar de organizar lo que son las reuniones, porque acá en la metodología Scrum siempre van a existir reuniones. En esas reuniones van a reunirse, se van a juntar todos los miembros del equipo para poder conversar sobre el producto, que lo vamos a ver en un momento. Pero estos son algunas de las características principales del Scrum Master. Bien, como te lo mencioné hace un momento, encargarse de que todo el equipo siga los principios de Scrum, que se esté implementando bien Scrum. ¿Qué más? Es el encargado de facilitar los eventos de Scrum, de organizar las reuniones. Es el encargado de asistir a los demás miembros de todo el proyecto. Bien, así que de esto se encarga un Scrum Master. Es como un líder. El siguiente sería el Product Owner. ¿De qué se encarga el Product Owner? Es el encargado de maximizar el valor del producto. Bien, es el encargado de negociar con el cliente, de conversar con el cliente. Entonces, como puedes ver por pantalla, dice, es uno de los roles del Product Owner, es encargado de maximizar el valor entregado. O sea, él siempre se va a encargar de conversar con el cliente, tener esa interacción y conversar con el cliente. Digamos que tú tienes tu sistema, entonces ese sistema se lo presentas al cliente. ¿Quién conversa con el cliente? El Product Owner. Él se va a encargar de conversar, de leer, oye, mira, ¿sabes qué? No me gustó tal parte del proyecto, quiero que le agregues tal cosa, tal. Entonces, de todo esto se encarga el Product Owner. Bien. Comprende los requisitos comerciales del cliente. Bien. Todos los requisitos de un sistema se va a encargar de obtener y gestionar lo que es el Product Owner. Y bueno, lo va a organizar en algo que se le llama Product Backlog, que lo vamos a ver en un momento. Lo importante que tengas en cuenta, ¿qué es una metodología ágil? ¿Qué es Scrum? Bien, algunos de los principios y la teoría de Scrum, ¿qué es un Scrum Team? Que es el equipo de Scrum que conforman a los miembros de todo el proyecto. ¿Cómo puede ser el Scrum Master, que te lo acabo de explicar? Y ahora el Product Owner, que es el encargado de maximizar el valor del producto. ¿Y a qué me refiero con el valor? Bueno, el valor serían los requisitos. Bien, o todos los requisitos, todas las tareas que se le tendría que agregar
a un sistema. Bien, continuemos. Recoger y conocer los requisitos. Como ya te lo expliqué hace un momento, es el encargado de negociar, de conversar, por lo tanto, tiene que saber los requisitos. Definir buenas historias de usuario. Bueno, este es un concepto que lo vamos a ver más adelante, pero una historia de usuario, para hacerte lo más sencillo, es un requisito. Bien, es un requisito que te va a explicar de manera detallada todo lo que quiere el cliente. Pero lo vamos a ver en un momento, no te preocupes. Ordenar y priorizar el Product Backlog. ¿A qué me refiero con esto? Mira, en Scrum existe algo que se le llama Product Backlog. ¿El Product Backlog qué sería? Sería como una lista de todos los requerimientos que tiene que cumplir un producto, que se obtienen cuando tú ya has conversado con el cliente. Entonces, él se va a encargar no solamente de obtener esos requerimientos, bien, sino se va a encargar de priorizarlos. Bien, él se va a encargar de priorizar, de ver cuál es el más importante de todos y cómo lo vas a ordenar. Vas a ordenar de las tareas más importantes a las tareas menos importantes, o mejor dicho, de los requerimientos más importantes, más pesados, al menos pesado. Bien, listo. Acordar junto con el equipo una definición de hecho, un definition of done. Este es otro concepto que lo vamos a ver más adelante, pero básicamente serían como un conjunto de reglas que se van a establecer a todo, absolutamente todo, los requisitos. Pero lo vamos a ver más adelante, al igual que las historias de usuarios. Bien, entonces lo que yo quiero que tengas en cuenta es que el Scrum Master es el líder. Bien, es el que se encarga de facilitar los eventos, de organizar, de planificar, de asistir a los demás miembros. El Product Owner, y muy importante, se encarga de que implementes de manera correcta a cada miembro Scrum. Por ello, hay certificaciones de Scrum Master, de Product Owner. Pero ¿por qué un programador necesita saber esto? Porque tiene que conocer también, tiene que saber Scrum, tiene que saber que en sistemas no solamente es programar, sino que también tiene su rol. Y aquí vamos a ver el rol del programador también. Scrum Master, Product Owner, y veamos el siguiente, Developers, sería el tercer rol. Bien, aquí incluye a todo el equipo de desarrollo. Y aquí no solamente hablo de programadores, sino hablo de la gente que se encarga del diseño, la gente que se encarga de la base de datos, la gente que se encarga de la infraestructura, la gente que se encarga del testing, la gente que se encarga de la base de datos y de muchas cosas más. Bien, entonces, los desarrolladores, los programadores de software, los desarrolladores, también están dentro de esto, del Developers. Pero quiero que sepas que en Developers no necesariamente están solamente programadores, o sea, aquel que solo sabe escribir código, no, sino pueden haber varios ingenieros, mejor dicho. Bien, listo. El equipo de desarrollo puede estar compuesto por todo tipo de personas, escritores, diseñadores, programadores, así que eso quiero que lo tengas en cuenta. Es responsable de llevar a cabo la implementación y entrega del producto. Bien, mira, si el líder, el Scrum Master, es el que se encarga de asistir a los demás miembros, bien, para que sigan los principios de Scrum. Se encarga de planificar reuniones, se encarga de los eventos. Y el Product Owner es el que se encarga de darle más valor al producto. O sea, de conversar con el cliente y obtener requisitos para agregarle al producto. ¿De qué se encarga el Developer? El Developer se encarga de desarrollar todos esos requerimientos que obtiene el Product Owner con el cliente. Bien, de eso se encarga el Developer, los Developers. Todo el equipo de desarrollo se va a encargar de implementar todo lo que le devuelve el Product Owner, todo ese listado de requerimientos. Bien, ellos se van a encargar de implementarlo. Listo. Bien, así que aquí vemos, responsable de convertir los elementos del Product Backlog, que como te expliqué, el Product Backlog sería como una lista de todos los requerimientos, pero ya lo vamos a ver en un momento. De momento lo que quiero que sepas es que es el Scrum Master, Product Owner y los Developers. ¿Cuál es el rol de cada uno de ellos? Bien. Las responsables de realizar estimaciones. Bien, mira, el Product Owner conversa obviamente con el cliente, chévere, obtiene todos los requisitos y lo ordena de mayor a menor. Pero, ¿cómo puedes tú saber cuál es la dificultad de cada requerimiento? Bueno, eso lo hacemos a través de estimaciones. Bien, existen muchos métodos de estimaciones en Scrum y las estimaciones se encargan de hacerlas los desarrolladores, o sea, mejor dicho, el equipo de desarrollo. Bien, ellos se encargan de realizar estimaciones porque ellos saben, ¿verdad? Saben del tema, saben programar, saben implementar todo. Entonces, ellos mediante técnicas van a estimar y van a darle como un valor de dificultad a cada requerimiento y lo van a ordenar desde el más difícil hasta, bueno, el número más bajo. Entonces, esto quiero que lo tengas en cuenta, ojo, esto es muy importante. ¿Quién realiza las estimaciones en un proyecto? ¿O quién realiza las estimaciones en Scrum? Ah, bueno, es el desarrollador. Listo.
Esto es, ojo, que todo esto pertenece a Scrum. Ya estamos hablando netamente de Scrum, los roles que existen en Scrum. Ahora, algo muy importante. No es un rol exactamente, pero probablemente lo vas a escuchar y también quiero comentártelo. Los stakeholders en Scrum. Bueno, aquí está la gente, todas las personas o grupos interesados en el proyecto. Básicamente los que están interesados en el producto, les gusta tu producto y bueno, quieren poner un poco de su capital. Y obviamente que esto tienen un interés. Están interesados porque tienen un interés en el resultado del proyecto. Al fin y al cabo, si el proyecto funciona, les va a beneficiar a ellos porque van a obtener ganancias. Entonces, por ello, ellos serían los stakeholders, ¿bien? Las personas o interesados en tu producto. Pero lo más importante que quiero que tengas son el Scrum Master, Product Owner y el equipo de developers. Bien, eso es lo más importante que quiero que tengas por ahora. Definition of Done es uno de los temas, bueno, es un tema bastante importante de Scrum, de los más importantes, y quiero que lo entiendas. Mira, como tú ya sabes que el Product Owner es el encargado de conversar con el cliente, de obtener los requisitos. Bien, eso ya lo tenemos en cuenta. Pero no es que solamente obtenga los requisitos y ya, hay mucho más, por ello es una metodología Scrum. Definición de hecho o Definition of Done. Básicamente, esto sería como una serie de criterios, una serie de condiciones que se le van a aplicar o que deben cumplir, mejor dicho. Serían una serie de criterios y condiciones que deben cumplir todos los requerimientos que obtiene el cliente. Bien, a todos esos requerimientos se le llama Product Backlog. Bien, Product Backlog. Y vamos a verlo más a detalle en un momento. Pero quiero que tengas en cuenta, yo le voy a decir requerimientos. Pero si tú escuchas en otro, tal vez te ves otro curso o lees en internet, Product Backlog básicamente son los requerimientos del producto. Eso quiero que lo tengas en cuenta. Entonces, definición de hecho son una serie de criterios, bien, que se le aplica a toda esta lista de requerimientos. Bien, o sea, básicamente define, oye mira, definición de hecho. Yo te voy a definir, bien, y tienes que seguir todas estas reglas que te voy a estar colocando acá. Y bueno, no me entiendes, no te preocupes porque vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo ahora mismo. Ahora, aquí tú puedes ver por pantalla lo siguiente. Todas las historias de usuario de Sprint deben coincidir con el DOD, que sería Definition of Done, junto con los criterios de aceptación. Aquí te mareaste. Bueno, vamos a ver otro concepto muy importante, historias de usuarios y criterios de aceptación. Pero primero quiero que entiendas que es un Definition of Done, ¿bien? Que sería como un criterio común, una serie de criterios, una serie de reglas que se le van a aplicar a todos los requerimientos. Tenlo en cuenta, a todos, absolutamente todos. ¿Bien? O sea, si tú dices, por ejemplo, hay varios requerimientos, si tú dices, cada requerimiento, debe presentarse el 5 de mayo, o mejor dicho, debe presentarse el 20 de junio. Entonces, eso es algo que todos los requerimientos, absolutamente todos, sin excepción alguna, tienen que cumplir. Bien. Bueno, es algo muy sencillo, pero de ahí va de la mano todo. Listo. Eso sería lo que es un Definition of Done. Y para poder continuar con esto, tenemos que entender otro concepto muy importante, que son las historias de usuario. Bien, pero como ves por pantalla, ¿qué es una historia de usuario? Básicamente son descripciones de funciones breves y sencillas, contadas desde las perspectivas de los usuarios y clientes. Mira, en conclusión, una historia de usuarios es un requerimiento, ya está. Eso es una historia de usuario, pero un requerimiento de manera muy detallada. Como puedes ver por pantalla, como tipo de usuario, quiero alguna característica particular para que se reciba algún beneficio. O sea, primero, defines quién eres como usuario, quiero tal cosa para tal. O sea, como tal, quiero tal para tal. Bien, defines lo que quieres y luego le pones el fin. ¿Por qué lo quieres? Entonces, esta es una historia de usuario. Bien, esto también es parte de Scrum, ¿verdad? Es parte de la metodología Scrum y como puedes ver, es algo muy sencillo. Esto te va a permitir básicamente especificar un requerimiento de una manera muy sencilla para que lo entienda cualquier miembro. Cualquier miembro, o sea, ve lo que es su historia de usuarios. Ah, mira, qué chévere esta historia de usuarios. Las descripciones breves de cada requerimiento. Entonces, esto es muy importante también, el tema de las historias de usuario. Ven aquí como puedes ver, vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de acá. Como usuario puedo buscar productos de mi color para encontrar rápidamente lo que estoy buscando. O sea, como usuario puedo buscar productos de mi color. O sea, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Buscar productos de su color. ¿Para qué? Para encontrar lo que estoy... porque lo estaba buscando. Como usuario recurrente puedo ver los productos
que ya compré para ayudarme a tomar una decisión. Entonces, los que van a leer todas estas historias de usuarios son el equipo de desarrollo. Ojo, los product owners se van a encargar de armar todo esto. Bien, van a priorizar, van a obtener los requerimientos y se lo van a presentar al equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo lo va a leer. Mira, como usuario puede buscar productos. O mira, como usuario recurrente, ojo, entonces hay un usuario que acaba de iniciar sesión, puede ver los productos. O sea, quiere decir que él puede ver los productos apenas inicie sesión, que ya compró. Bueno, entonces yo cuando inicie sesión puedo ver un carrito de todos los productos que he comprado. Más o menos así lo van a interpretar. Bien, listo. Y aquí sigamos con el ejemplo de historias de usuarios y veamos cómo se define una historia de usuario y cómo no se define una historia de usuario. Los clientes necesitan completar un formulario de registro hecho con jQuery para registrarse online y activar la cláusula de LOPD para el envío de correos. Bueno, esto es un poco largo y es un poco tedioso, ¿verdad? Imagínate que tienes en un product backlog tienes 20 requerimientos, ¿bien? Y te vas a leer todo esto así, 20, ¿verdad? Sería bastante tedioso. Entonces, si tú ves acá abajo, como usuario registrado, quiero hacer un login para acceder a mis reservas. Bien, o sea, tú te registras, luego haces el login y te va a llevar a un listado de reservas. Es muy diferente, hay una gran diferencia en todo esto. Bien, entonces por ello quiero que más o menos entiendas todo esto, lo que es una historia de usuario, lo que es un definition of DOM y bueno, ¿por qué te expliqué qué es una historia de usuario? Primero, quiero que entiendas que una definición de hecho o definition of DOM, como lo quieras llamar, bien, es un conjunto de criterios y condiciones, bien, que deben cumplirse para considerar que una tarea o historia de usuario se pueda entregar al cliente. Bien, entonces, este definition of DOM tú lo vas a aplicar a varias tareas, bien, a todas las tareas, a todas las historias de usuarios que vas a escuchar, bien, que serían como una descripción breve de cada requerimiento, bien, cada requerimiento. Ahora, vas a ver otro concepto muy importante, que es el de criterios de aceptación. Bien, ¿por qué criterios de aceptación? Bueno, ¿qué son los criterios de aceptación? Bien, como puedes ver por acá, en este caso por pantalla, los criterios de aceptación son estándares, son igualmente muy parecidos al of DOM, bueno, en este caso era el definition of DOM, mejor dicho. Bien, son muy parecidos, pero ojo, vamos a explicar la diferencia con un pequeño diagrama. Son estándares que se aplican al producto, bien, a todo el producto, a todas las características, bien, para que se considere completo. En gran medida esta postura debe definirse antes de la creación del producto o de la función, pero hay proyectos que en los criterios de aceptación los productos pueden evolucionar con el tiempo. Entonces, un criterio de aceptación son estándares que se le aplican a un producto, pero tú te preguntarás, tú me acabas de decir que una definición de hecho, bien, es un criterio común que se le aplica a todos los historias de usuario, que serían todos los requerimientos. Bien, y bueno, me está diciendo que un criterio de aceptación es también un estándar, un conjunto de reglas que se le van a aplicar a un producto. ¿Cuál sería la diferencia si me está diciendo que es lo mismo? Bueno, aquí es muy importante. Primero, el criterio de aceptación, como puedes ver por pantalla este pequeño diagrama, ves user history, que es el requerimiento, y luego ves tipo una hojita. Bien, el primero es criterio de aceptación. Lo que quiere decir es que el criterio de aceptación se va a aplicar a cada requerimiento, bien, a un requerimiento o a una historia de usuario individual. Bien, entonces, a diferencia de definición de hecho, se va a aplicar todas esas reglas que tú colocas acá en tu definición de hecho, la vas a aplicar a todas las historias de usuario, pero me refiero en forma general, a todas, no a cada una individualmente, sino tú dices algo y se tiene que cumplir en todas. Pero tú puedes definir un criterio de aceptación en particular que se le aplique a una historia de usuario. Bien, entonces eso es un poco la diferencia entre criterio de aceptación y definición de hecho en Scrum. Esto es algo muy importante también que lo tienes que tener en cuenta. Pero no solamente te traigo teoría, sino te traigo ejemplos para que me entiendas, ¿bien? Bien, mira, criterio de aceptación, ejemplo 1. Historia de usuario, ¿bien? Permitir al usuario cargar un archivo de imagen, ¿bien? Entonces, tú tienes aquí, le vas a permitir básicamente al usuario cargar una imagen.
y tú le vas a definir un criterio de aceptación. Es formato de archivo permitido JPG, PNG, GIF. Entonces, tu requerimiento es que como usuario puedo cargar un archivo para, bueno, mejor dicho, puedo tener un botón para poder cargar un archivo, algo así. Entonces, la historia de usuario, bien, el requisito sería que tú quieres cargar una imagen. Y el criterio de aceptación es que solamente esa historia de usuario, o sea, ese requisito, acepte en formato JPG, PNG o GIF. Bien, ese sería el requisito. Sería un requisito en particular que se le aplica a una historia de usuario en particular, como vimos en el diagrama anterior. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora vemos otra cosa, otro ejemplo. Permitir al usuario cambiar de contraseña. Bien, la contraseña debe tener al menos 8 caracteres. Ahora, este sería un criterio de aceptación. ¿Por qué? Porque se le aplica en particular a una historia de usuario. Bien, vemos el requerimiento y su criterio de aceptación. Ahora veamos otro ejemplo, pero con definición de hecho. Historia de usuario 1. Crear una presentación de Scrum. Historia de usuario 2. Crear una presentación de DevOps y crear una presentación para PMP. Bien. Entonces, tú puedes definir una definición de hecho, definition of done, en la cual le dice lo siguiente. Verifica que todas las presentaciones tengan número de páginas. Revise todas las presentaciones en busca de errores gramaticales. Verifique que todas las presentaciones tengan información de derecho de autor. No más de 7 viñetas para cada diapositiva. Hay una gran diferencia, porque todo esto lo vas a aplicar a todas las historias de usuario, a todos los requerimientos. O sea, todos los requerimientos tienen que tener número de páginas. Todos los requerimientos tienen que seguir reglas gramaticales. Todos los requerimientos tienen que tener información del derecho de autor. Bien. Pero ¿qué pasaría si yo le agrego un criterio de aceptación en particular para decirle, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Quiero que a la presentación de Scrum o la presentación de DevOps, quiero que solamente la presentación de DevOps, ¿bien?, tenga una sección en particular en la cual hable sobre Docker y Kubernetes. Sobre Docker y Kubernetes. Solamente de Docker, Kubernetes y Spring Boot. Es un ejemplo. Bien, que tenga esa presentación una diapositiva en particular en la que hable de Docker, Spring Boot y Kubernetes. ¿Listo? Ese podría ser un criterio de aceptación, porque se le va a aplicar a un elemento, a un requerimiento. Bien. Entonces, eso quiero que lo tengas en cuenta. Esa sería un poco la diferencia entre un ejemplo, mejor dicho, de una definición de hecho y un criterio de aceptación. Para resumir, lo que sabemos hasta ahora es lo siguiente. Sabemos qué es una metodología ágil, sabemos qué es Scrum, sabemos un poco de los principios, sabemos algo de la teoría de Scrum y lo más importante, sabemos los roles. El rol de Product Owner, de Scrum Master y los de Developers. Muy importante todo lo que te he mencionado. Aparte, tienes que saber quién se encarga de estimar. Aquí, quién se encarga de estimar, te lo mencioné. Así que si no sabes quién se encarga de estimar bien los requerimientos, te recomiendo que lo vuelvas a ver. ¿Quién se encarga de priorizar? Te recomiendo que vuelvas a ver el video. Bien, analiza bien todo, analiza todo. Por ello también te estoy mostrando diapositivas con bastante concepto. Porque este es un tema un poco puede ser algo complejo al principio. Bien. También hablamos sobre las definiciones de hechos, sobre los criterios de aceptación, sobre las definiciones de hechos, criterios de aceptación y las historias de usuario. Bien, hemos hablado sobre 3 cositas muy importantes, así que es bien importante que lo tengas todo en cuenta. Así que continuemos. Bien, continuemos y ahora lo que vamos a ver es el Product Roadmap. Este también es llamado como hoja de ruta o Product Roadmap. Bien, ¿por qué es muy importante que sepas esto? Mira, como puedes ver en pantalla, es un plan estratégico que proporciona una visión clara y a largo plazo del desarrollo. ¿Qué es una hoja de ruta? Básicamente es un plan estratégico en la cual vas a definir una visión clara y los objetivos de todo el proyecto, de este producto. Tú vas a tener una hoja en la cual tú vas a definir una visión clara y el objetivo de ese producto. Eso es un Product Roadmap, es una ruta completa. Bien. Entonces, ¿quién se encarga de ver todo esto? Mira, el que se encarga de negociar con el cliente, con el usuario, es el Product Owner. Él se encarga de obtener todos los requerimientos. Y bueno, ¿quién se encarga entonces de diseñar un plan estratégico para saber el objetivo, los objetivos principales del proyecto? Obviamente es el Product Owner, es el que se encarga. Bien, él es el encargado de esto. Listo. Ahora veamos un poco lo que se hace en un Product Roadmap. ¿Cuál es el objetivo? Primero, lo importante es saber una visión y misión del Product Owner. O sea,
de tu producto. Por ejemplo, tienes un producto, supongamos una plataforma para que todos los colegios puedan administrar a sus alumnos. Bien, ese es el objetivo y la misión, la visión y misión del producto. Bien, tienes una visión y tienes una misión. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del negocio? Bien, ¿cuáles son los objetivos estratégicos que tú vas a aplicar para que puedas cumplir con esa misión? ¿Qué necesidades y expectativas tienen los usuarios? ¿Qué esperan ellos cuando tú logres completar todo esto? ¿Cuáles son las fechas claves, los hitos, o sea, las fechas claves importantes de este producto? ¿Cómo se mide el éxito de cada iniciativa? Bien, ahora vamos a ver un concepto muy importante, que son las iniciativas y los epics en Scrum, pero lo vamos a ver en un momento. Primero, quiero que tengas en cuenta que todo esto forma parte, o son preguntas que se hacen en el Product Roadmap. Ahora vamos a ver un poco de qué se forman, lo que es la visión, por ejemplo. Un ejemplo, ser la aplicación líder en gestión de finanzas personales para jóvenes profesionales. Esa sería una visión. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Bien, una aplicación de gestión de finanzas personales para todos los jóvenes, bien, para todos los profesionales. Cómo tienes que administrar tu dinero, pueden haber muchísimas cosas, bien. Objetivos estratégicos, metas específicas. Aquí tú vas a incrementar la base de usuarios en un 20% el próximo año. ¿Cuál es tu objetivo estratégico? Para que puedas cumplir con eso, bien. Iniciativas, ahora aquí está muy importante. Bueno, aquí, como dice su propio nombre, mejorar la experiencia del usuario móvil. A lo que me refiero son proyectos o esfuerzos que el producto debe alcanzar. Bien, son los proyectos o algún esfuerzo que el proyecto debe alcanzar. A esto se le llama iniciativa. Esa iniciativa se va a dividir en otros valores que lo vamos a ver en un momento. Los valores que se va a dividir son en épicas. Acá en epics, por ejemplo, tú puedes ver optimizar el rendimiento de la aplicación móvil. Bien, este sería como una función, un requerimiento. Pero este mismo requerimiento, o sea, va a representar una funcionalidad, mejor dicho, pero una funcionalidad muy amplia, como optimizar el rendimiento de una aplicación. Para optimizar el rendimiento de una aplicación se puede dividir en varios requerimientos, bien, en varias partes. Entonces, una épica sería una función amplia, que está compuesta por historias de usuarios. Bien, cada historia de usuarios sería como un requerimiento o como una tarea que se debe hacer para concretar esta épica, que se llama epics en Scrum. Eso es algo también muy importante. Fechas claves y los hitos. Bueno, por ejemplo, estos serían momentos importantes, como la primera fecha de publicación de la primera versión de la aplicación o de la última versión de la aplicación. Bien, serían hitos importantes. Eso quiero que lo tengas en cuenta. Por ejemplo, lo de épicas también es muy importante. Veamos lo que es iniciativa. Bien, una iniciativa, como ya te lo comenté hace un inicio, es como una meta a alcanzar, un proyecto que se debe alcanzar en el producto. Bien. Y luego están las épicas, que serán como las funciones en las que se va a dividir para alcanzar esa iniciativa. Y luego, cada épica se va a dividir en historias de usuarios. Bien, las historias de usuarios serían como cada requerimiento especificado. Y cada historia de usuarios se va a dividir en tareas muchísimas más pequeñas, como lo puedes ver por pantalla. Bien, y bueno, esto sería básicamente un poco lo que es el Product Roadmap. Bien, sería aquella hoja que sería un plan estratégico para poder proporcionar una visión clara del producto. Bien, eso sería un Product Roadmap. El encargado es el Product Owner. Entonces él lo que va a hacer es definir una visión, una misión, los objetivos, y va a definir lo que es las iniciativas, bien, que serían en este caso como proyectos o esfuerzos que el producto debe alcanzar. Cada iniciativa se va a dividir, por ejemplo, en historias de usuarios, o mejor dicho, en épicas, y cada épica va a tener historias de usuarios. Bien, estamos viendo bastantes conceptos. El Product Roadmap, las épicas. Bien, acuérdate de las épicas más que todo. Las epics es lo que más se menciona. Epics. Las épicas, las historias de usuarios, definición de hechos, criterios de aceptación, los roles de Scrum. Bien, ya estamos viendo una que otra cosita. Así que pasemos al siguiente tema. Y el siguiente tema es el Product Backlog. Este es uno de los temas más importantes y que siempre... mira, en todo el curso siempre te he mencionado requerimientos. Pero ¿sabes a qué se le llama todo esto acá en Scrum? Se le llama Product Backlog. Bien. ¿El Product Backlog qué es? Básicamente es un listado de todas las funciones, todos los requerimientos que necesita el producto. Bien, eso es un Product Backlog, ya está. No hay que darle más vueltas. Porque lo hemos mencionado en todo el curso, que un proyecto tiene requerimientos, bien, que son funciones que se obtienen al conversar con el cliente. El Product Owner conversa con el cliente, obtiene los requerimientos. Y a todo este listado se le llama Product Backlog.
Ahora, ¿cómo se divide este Product Backlog? Bueno, lo hemos comentado, ¿no? En todo el curso hemos comentado cómo se estructuran. Por ejemplo, aquí están lo que son las épicas, ¿no? Una épica puede ser un conjunto de historias de usuarios. Y en cada épica, bien, tú vas a tener requerimientos que pertenecen al Product Backlog. Por ejemplo, una historia de usuario es un requerimiento, pero que explica de forma detallada. Ahora, tú, para que cumplas con esos requerimientos, vas a definir lo que son definiciones de hechos y criterios de aceptación. Así que todo esto, lo que te he mencionado de épicas y lo demás, pertenecen al Product Backlog, que es un término muy importante. Bien, y el encargado de formar todo este Product Backlog y dividirlo en pequeñas partes, como la que son épicas, historias de usuario, y definirle ciertas reglas para que estos requerimientos sigan, para que se cumplan, son, bueno, los criterios de aceptación y las definiciones de hechos que hemos visto en su momento. Bien, aquí vemos que este es el rol del Product Owner, definir todo el Product Backlog. Listo. Otro concepto muy importante que probablemente vas a ver. Bien, aquí vemos un poco de teoría. Los elementos del Product Backlog están ordenados por prioridad. Bien, por prioridad, con los ítems más importantes. Se componen de épicas e historias de usuarios que ya hemos visto hace un momento. Bien. Se actualiza continuamente, se obtienen nuevos conocimientos y se ajustan a las prioridades. Bien, esto ya lo comentamos hace un momento igual. Sigamos. Incremento. En un Product Backlog puedes tener muchos requerimientos. Y la suma de todos esos requerimientos completados, tienen que estar completados, se le llama increment. Increments o incrementos aquí en Scrum. Bien, por ello le pongo aquí el check de verde porque está completado. O sea, todos los requerimientos completados, bien, todas las definiciones de usuario completadas, se le llama, mejor dicho, incremento. Hablemos de las ceremonias de Scrum. ¿Qué ceremonias existen acá? Bueno, la verdad que, ¿qué son las ceremonias primeramente? Son una serie de eventos, reuniones formales que se llevan a cabo en el trabajo de Scrum. Aquí lo que básicamente vas a planificar, van a conversar, van a organizarse, van a colaborar y van a aplicar lo que es la teoría de Scrum, la inspección y la adaptación. Bien, durante todo el equipo, bien, para todo el equipo, para todo el producto. Bien, la inspección y la adaptación del equipo durante el desarrollo del producto. Bien. Entonces, una vez que tu producto sea transparente, a lo que me refiero que sea transparente es que tenga su Product Backlog, que esté bien definido, que siga lo que son las reglas de las historias de usuarios. ¿Te acuerdas cómo te expliqué cómo tiene que estar definida? Bien, que tenga bien sus definiciones de hechos, listo, esté bien definida con sus criterios de aceptación, sea transparente. Vamos a hacer lo que es la inspección, vamos a analizar todo eso, vamos a ver qué se puede mejorar, qué podemos hacer y luego vamos a adaptarlo, ¿bien? Vamos a adaptar, una vez de haber conversado con el cliente, vamos a adaptar los requerimientos que se pueden mejorar y bien. Listo, entonces ese es el objetivo de estas ceremonias, de formar esos eventos para poder completar todo este producto, ¿bien? Y bueno, existen varios tipos, bueno, no existen varios tipos, sino que existen varias ceremonias, pero para entender las ceremonias, o ver los tipos de ceremonias, primero tenemos que ver el concepto de un sprint. ¿Qué es un sprint en Scrum? Bien, sprint sería como un periodo de tiempo corto, ¿verdad? Puede ser de una semana, 2 semanas, 4 semanas, ¿bien? En la cual tú vas a desarrollar todos los elementos del Product Backlog. Eso sería un sprint. Bien, eso quiero que lo tengas en cuenta como puedes ver por pantalla. Listo. Entonces tú en este sprint, tú vas a desarrollar, es un periodo fijo de tiempo en el cual tú vas a desarrollar todos los requerimientos de un Product Backlog, por decirlo así, o todos los requerimientos necesarios. Bien. Así como te expliqué al inicio, el desarrollo ágil se caracteriza por dividir el trabajo en varias partes, en pequeñas partes, en pequeños sprints. A eso se le llama sprints. Bien, Scrum se le llama sprints. Cada sprint sería como un periodo de tiempo fijo, en la cual tú en ese periodo vas a trabajar sobre tal requerimientos que lo vas a definir. Bueno, ¿cómo sabes qué requerimientos vas a trabajar? Eso se hace gracias a las ceremonias que vamos a ver en un momento. Bien. Luego, sabemos que es un sprint. Veamos otro concepto muy importante. El Sprint Backlog, que bueno, también lo comenté hace un momento. Product Backlog, que es muy similar, pero hay cierta diferencia. El Product Backlog es la lista completa de todos los requerimientos, de todos. Pero a diferencia de un Sprint Backlog, simplemente sería como una lista de elementos seleccionados del Product Backlog. Mira, tienes que entender que un sprint es un periodo de tiempo. Bien, puede ser un periodo de varias semanas, de días. Y tú en esos días obviamente no vas a poder avanzar todo el Product Backlog, todos los requerimientos, es imposible.
Entonces vamos a tener algo llamado Sprint Backlog. El Sprint Backlog es un conjunto de requerimientos seleccionados del Product Backlog. Bien, o sea, tú en el Sprint Backlog vas a definir lo que vas a desarrollar durante un sprint. Bien, listo, eso es un poco la diferencia entre Sprint Backlog, Product Backlog. Así que eso quiero que lo tengas en cuenta. Hablemos ahora del Sprint Planning. ¿Qué es el Sprint Planning? Bueno, básicamente, como puedes ver por pantalla, es una reunión que se va a realizar al comienzo de cada sprint. O sea, tú en un sprint, que sería como un periodo de tiempo, bien, de unas semanas, tú vas a desarrollar ciertos requerimientos. Bien, y obviamente esos requerimientos son del Sprint Backlog, que se han seleccionado del Product Backlog. Entonces tú, en este Sprint Planning, bien, lo que vas a hacer es preguntarte lo siguiente: ¿qué se va a hacer en este sprint? Bien, o sea, en este periodo de tiempo, ¿qué se va a hacer y cómo se va a hacer? Eso es lo que se pregunta, ojo, eso es muy importante. ¿Qué se puede hacer en este sprint? ¿Cómo haremos el trabajo elegido? O sea, el trabajo elegido es el Sprint Backlog, que se elige del Product Backlog. Bien, entonces, aquí se pregunta, ¿qué se puede hacer acá? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, aquí participan varios, la verdad. Participan varios, y uno de ellos, por ejemplo, es el Product Owner, el Scrum Master y el Product Owner. Primero, el Scrum Master es el encargado de que esta reunión se realice y que dure un tiempo que se establece. Bien, en un momento vamos a hablar del tiempo. Bien, entonces, como te expliqué hace un momento, al inicio de este curso, el Scrum Master es el encargado de los eventos. Bien, de lo que los eventos se realicen en Scrum. Entonces, por ello él es el encargado de organizar este evento, esta ceremonia. Y aquí en esta ceremonia, básicamente se va a planificar lo que se hará y cómo se hará los requerimientos en este sprint. Bien, el resultado de toda esta reunión, ¿cuál es? Es el Sprint Goal y el Sprint Backlog. Bien, estos son dos componentes importantes. Primero, el Sprint Goal define el objetivo de este sprint. ¿Cuál es el objetivo de este sprint? Y el Sprint Backlog define, básicamente tú vas a analizar, vas a inspeccionar todo, la lista de requerimientos que sería el Product Backlog, y vas a generar dos cosas. Primero el Sprint Goal y luego el Sprint Backlog. Uno es el objetivo de todo este sprint. ¿Cuál es el objetivo de este sprint? Y luego son los requerimientos necesarios para este sprint. Bien, así que esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Un Sprint Planning es una reunión muy importante que se da al inicio de cada sprint. Sigamos. Asistentes. Aquí, quienes participan, como te lo comenté hace un momento, obviamente el equipo de desarrollo tiene que estar, tiene que estar presente, al igual que el Product Owner y el Scrum Master. La duración, normalmente es 1 hora por semana de iteración. Por ejemplo, si un sprint de 2 semanas se inicia, puede ser una reunión de 2 horas. Es 1 hora por semana. Bien, esa es un poco la duración del Sprint Planning. Ahora quiero hablarte de algo muy importante: Daily Meeting. ¿Qué es Daily Meeting o esta reunión diaria? Básicamente es una reunión que se da todos los días. Bien, todos los días vas a tener una reunión al inicio de tu día, antes de empezar con tu trabajo. Vas a tener una reunión de 15 minutos. Tiene que ser específicamente de 15 minutos. Bien, entonces esta reunión diaria, tú vas a planificar lo que vas a hacer. Bien, no solamente vas a planificar el trabajo que vas a hacer, sino vas a preguntarte lo siguiente. Primero, vas a hacer una pequeña inspección de lo que has hecho y de lo que vas a hacer. Bien, vas a predecir el futuro. O sea, vas a inspeccionar, te vas a preguntar: ¿qué he hecho en la sesión anterior, en el Daily Scrum anterior, para apoyar a mi equipo? ¿Qué voy a hacer en esta sesión para apoyar a mi equipo? Y te vas a preguntar: ¿encontré algunas dificultades al desarrollar ciertos requerimientos para ayudar a mi equipo? Esas 3 cosas te vas a preguntar en un Daily Meeting. ¿Qué he hecho hoy? ¿No? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho desde el último Daily Scrum? O sea, ¿qué he hecho en el Daily Scrum anterior? ¿Qué voy a hacer hoy día? Y si he encontrado algún problema al momento de realizar estos requerimientos. Esto es lo que te vas a preguntar. Bien, lo puedes ver por pantalla. Acá puedes ver todo lo que te estoy mencionando por pantalla, para que le tomes una captura y lo anotes. Listo. Continuemos. Obligatoriamente tiene que estar el equipo de desarrollo en todas las reuniones diarias. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de realizar todo lo que está en el Sprint Backlog. Bien, en el Product Backlog, en el Sprint Backlog. Bien, entonces ellos tienen que estar presentes, porque ellos dicen:
qué hice ayer, qué hice en la sesión anterior, qué voy a hacer hoy día y si tengo algunas dificultades. Bien, entonces aquí tiene que estar el equipo de desarrollo. Bueno, el Scrum Master, como te lo expliqué al inicio, es el encargado de ver todo lo que son los eventos, de ver que todos los miembros del equipo estén siguiendo los principios de Scrum, ¿no? Y por ejemplo, aquí vemos ya unos principios de Scrum, lo que es el de inspección. O sea, tú vas a inspeccionar, vas a analizar el trabajo en tu daily screen y vas a ver qué has hecho ayer. O sea, vas a analizar qué he hecho desde el último daily Scrum, qué voy a hacer hoy día y qué voy a poder hacer en días posteriores. Mira, aquí estás aplicando lo que es inspección. Obviamente que tiene que cumplir también con la transparencia, que todo esto tiene que ser entendible. Y para ello, obviamente, se aplican los Product Owners también para sacar la lista de requerimientos, aplican lo que son historias de usuarios, ¿verdad? Y todo lo que hemos estado mencionando. Y ahora estamos inspeccionando. Bien, todo lo que te he mencionado estamos viéndolo ahora mismo, porque todo es parte de Scrum. Y tienes que saber que Scrum es parte de las metodologías ágiles. Ahora, algo muy importante, se realizan reuniones constantemente. Ya he visto un Sprint Planning, que es una reunión que se realiza al inicio de cada sprint. Y que dura, por ejemplo, si el sprint dura 4 semanas, entonces sería de 1 hora, ¿verdad? Más o menos vimos eso. Bien, ahora vemos que hay reuniones diarias. El Sprint Planning es una reunión que solamente se va a realizar al inicio de cada sprint. Y luego tienes tu Daily Meeting, que es una reunión que se va a realizar constantemente, ¿bien? Es una reunión que se va a realizar constantemente, todos los días. Y de esta manera, todo el equipo va a poder estar colaborando, va a colaborar, va a interactuar, ¿bien? Van a saber qué es lo que están haciendo. Y de esa manera, si hay colaboración entre todos los miembros al momento de darle un resultado al cliente, obviamente va a ser muy satisfactorio. A diferencia que si, por ejemplo, hay requerimientos y todos los días, por ejemplo, pasan los días y nadie se junta, nadie conversa, ¿verdad? Entonces es muy diferente, es muy diferente. Por ello Scrum es una de las metodologías más populares. Entonces, continuando, ya las preguntas que te puedes hacer acá, ¿quiénes participan? Bueno, nuevamente te lo digo, aquí los que participan son el equipo de desarrollo, porque ellos se encargan de inspeccionar todos los requerimientos y cumplir con el Sprint Goal, que es el objetivo. El Sprint Goal es el objetivo del proyecto. O sea, ellos básicamente son los que hacen esos requerimientos y por ello ellos tienen que inspeccionar el trabajo y tienen que conseguir cumplir con el Sprint Goal, es el objetivo, y con el Sprint Backlog. Bien. Bueno, esto es un poco lo que es el Daily Meeting, así que continuemos con la siguiente. Sprint Review. ¿Qué es un Sprint Review? Bueno, es una reunión que se realiza al final de cada sprint. ¿Para qué? Para mostrar el trabajo completado. Eso es un Sprint Review. Bien, es una reunión que se va a realizar, como puedes ver en pantalla, para que el Product Owner, es una reunión final, al final de cada sprint, que se realiza para que el Product Owner le pueda mostrar el producto funcionando al cliente. Porque esa es la idea de Scrum al final, ¿verdad? Poder entregar producto de manera constante. Y como puedes ver, para poder lograr esto, en un Sprint Review, puedes entregar un buen producto, tienes que hacer reuniones diarias para analizar qué has hecho, qué harás, qué vas a hacer, ¿no? Si tienes algún problema, para que te reportes. Es una reunión de planificación para que más o menos te organices de todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a seguir, bien, saque los requerimientos y todo. Bueno, hay muchas reuniones en Scrum, por ello es una metodología muy popular. Listo. Sprint Review es una reunión que vas a realizar al final, nuevamente lo repito, para poder mostrarle tu producto funcionando al cliente. Bien, continuando, aquí nuevamente, como te lo digo, tú vas a mostrarle tu software funcionando al cliente. Bien, el objetivo también es mostrar el incremento, o sea, los incrementos, o sea, todos los requerimientos que has completado del Sprint Backlog al cliente, ¿verdad? Básicamente vas a mostrar software funcionando. Esa es la idea principal del Sprint Review, mostrar software funcionando. Eso es lo que haces en el Sprint Review. Pero bien, aquí también puedes, por ejemplo, obtener feedback de los interesados y, bueno, del equipo de Scrum va a revisar lo que es el incremento, o sea, tu software funcionando, y puedes obtener uno que otro feedback. Pero aquí no te vas a centrar tanto en analizar, en ver qué puedes mejorar, sino más que todo en mostrar. Bien, listo. Bueno, algunas preguntas que tú puedes hacer en un Sprint Review. ¿Qué se ha completado durante este sprint? O sea, ¿qué hemos logrado hacer en este sprint? Bien, listo. ¿Qué más? El trabajo que he realizado
cumple con las definiciones de hechos, o sea, cumple con el criterio de un cierto criterio de estándares que hemos definido, ¿bien? ¿Qué hemos hecho en este sprint? Si lo que hemos hecho coincide o cumple con los criterios de aceptación, con las definiciones de hecho que hemos definido, ¿bien? He tenido problemas, ¿qué desafíos o problemas hemos encontrado al resolver todos estos requerimientos? ¿Cómo se puede mejorar todo este proceso? ¿Y qué he aprendido en este sprint? Estas son algunas preguntas que se suelen hacer, bien, en un sprint review. Pero continuando, por ejemplo, veamos aquí quiénes participan. Bueno, aquí nos dice que participa básicamente todo el equipo. Todo el equipo tiene que participar en un sprint review. Bien. Y ahora, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, esto dura, como lo puedes ver normalmente, es un poco proporcional. Si el sprint dura 4 semanas, el sprint review sería de 4 horas. Así que si dura 3 semanas, 3 horas, esto es un poco proporcional. Un sprint como mínimo puede durar hasta una semana, pero lo recomendable siempre es trabajar con 4 semanas. Bien, entonces, bien, vamos a continuar en lo que estamos. Ya vimos el sprint review. Ahora es momento de ver lo que es el sprint retrospective. Esta es una reunión que se realiza o se celebra al final de cada sprint. Bien, si en el sprint review tú mostraste tu proyecto, o sea, una vez que tú muestras tu proyecto y bueno, vas a tienes un montón de requerimientos y tienes que darte cuenta de que ese proyecto, ese sistema incluye cada requerimiento. Y cada requerimiento vas a hacer, por ejemplo, mira, ¿por qué ese requerimiento está así? Un pequeño feedback, bien, pero se centra básicamente en mostrar tu software funcionando. El sprint retrospective es muy diferente, porque es una reunión que se da luego de un sprint review, al final de cada sprint obviamente. Y lo que vas a hacer es analizar todo el trabajo, ahora sí, que has hecho durante todo el sprint, todo el trabajo. Vas a poder analizar, vas a inspeccionar y vas a reflexionar, vas a poder ver si le puedes agregar mejoras. Y bueno, vamos a ver alguna que otra característica ahora mismo. Por ejemplo, vas a evaluar qué es lo que le fue bien a este sprint y qué es lo que no le fue tan bien y qué se puede mejorar. Bien. Identificar mejoras, detectar problemas, obstáculos. Bien. De esto se encarga el sprint retrospective. Planificar acciones. Aquí ya vas a planificar, vas a decidir qué es lo que vas a mejorar, qué decisiones tiene que tomar el equipo para que pueda mejorar, qué es lo que tiene que trabajar en su próximo sprint. Bien, aquí vas a reflexionar, vas a inspeccionar todo. Si en el sprint review muestras el producto, aquí vas a analizarlo más a detalle y vas a poder ver en qué puedes mejorar, qué es lo que le puedes agregar, qué es lo que puede mejorar el equipo. Bien. Y algunas preguntas que se hacen aquí en el sprint retrospective. ¿Qué salió bien en este sprint? Bien, ¿qué es lo que salió bien en este sprint? ¿Qué es lo que no salió bien en este sprint? ¿Qué se puede mejorar en este sprint? ¿Y qué acciones tomaremos? Y aquí ya ves qué acciones vas a tomar para poder mejorar en el próximo sprint. Bien, así que esto es una pequeña diferencia entre el sprint review y sprint retrospective. Pero igualmente aquí te traigo una tabla. Esta tabla le puedes tomar una captura para que puedas tenerla apuntada. ¿Cuál es el papel del Scrum Master? Bueno, en el sprint review básicamente es controlar el evento. Pero un sprint retrospective, que es la reunión final, él ya va a participar. Bien, también va a dar su punto de vista. Los objetivos. Primero, en un sprint review el objetivo es presentar un incremento, o sea, mostrar tu software funcionando. Aquí en un sprint retrospective es analizar el desarrollo de todo el sprint, o sea, cómo está funcionando el sprint, cómo está el entorno, tanto las relaciones interpersonales entre cada miembro, como el proceso y las herramientas. Bien, uno muestra y el otro analiza, ve que se puede mejorar. Luego, ¿quiénes pueden asistir? Bueno, aquí el equipo de Scrum y las partes interesadas en el sprint review, ¿no? O sea, lo que me refiero también son los stakeholders, por ejemplo, ellos que son los que invierten, bien, son los que ponen el dinero. Por ejemplo, ellos también pueden asistir, quieren ver que lo que han invertido está funcionando. El sprint retrospective, el equipo de sprint. Bien, aquí está el equipo netamente de sprint, de Scrum, mejor dicho. ¿Cuál es su tiempo de duración? Bueno, por ejemplo, si un sprint duró 4 semanas, será de 4 horas. Igualmente acá, un sprint retrospective, 4 semanas, será de 3 horas aproximadas. Bien, entonces este es un poco lo que es el sprint review y el sprint retrospective. Bien, y antes de finalizar este curso, quiero hablarte sobre el grooming, que también existe en Scrum. Y la verdad que es una pequeña actividad que se realiza de manera continua para poder analizar todo lo que es el product backlog. ¿Ven? Y aquí tú vas a poder priorizar uno que otro requerimiento, vas a analizar todo, vas a ver si le puedes agregar más requerimientos. Bien, pero esto es una actividad continua, una actividad colaborativa, como puedes ver por pantalla. Y más que todo también se refiere a lo que es refinar un product backlog, o sea, vas a volver a analizarlo,
Vas a descomponerlo, vas a hacer estimaciones, priorizaciones. Bien, a eso me refiero cuando hablo de grooming. Pero era algo que te quería comentar para no obviarlo también del tema. Pero antes que te vayas, no te olvides de algo muy importante. Únete a nuestra comunidad de la tecnología avanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en nuestras redes sociales, en todo, en Instagram, Twitter, Facebook, síguenos como la tecnología avanza. Los enlaces te los estoy dejando aquí en la descripción de este mismo video. Además, déjame comentarte que de momento tenemos cursos en una plataforma llamada Udemy. Siempre de manera constante estamos publicando ofertas súper especiales para todos nuestros cursos. Tenemos cursos de desarrollo backend, desarrollo frontend, infraestructura y mucho más. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, te invito a que te unas. Bien, si tienes alguna crítica para este curso, crees que se puede mejorar en algo, bien, no olvides dejarla aquí en la casilla de comentarios. Y por favor, déjame saber qué cursos te gustaría, qué te gustaría aprender. Bien, sin nada más que decirte, tienes que recordar algo. Empieza a aprender ahora, porque la tecnología avanza y tú también.